¿Cuántos tipos de violencia de género conocen? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad española desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004? ¿Por qué fases pasa una víctima hasta que denuncia o simplemente pide ayuda? Hay que trabajar con los maltratadores, además de con las víctimas. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que trabajar con ellos? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a plantear en este programa especial con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género. Un programa que va a tener una tertulia con diferentes protagonistas y también con diferentes expertas que van a poder conocer a continuación. Hola Raquel, hola. ¿Qué tal? Pues bien, por aquí. Bueno, estamos haciendo un programa especial de violencia de género y nos gustaría saber en primer lugar qué tipo de violencia de género existe, qué tipos existen. Bueno, pues hay muchos tipos. Podemos hablar de la violencia física, que es lo que más se conoce y mejor se identifica, pero luego podemos entrar también en hablar de la violencia psicológica, la violencia social, la violencia económica, la violencia patrimonial. Últimamente se han dado muchos casos y es más conocida la violencia vicaria, por ejemplo. Así en relaciones de pareja o expareja son más o menos los tipos de los que se suele hablar. El maltrato psicológico es más difícil, ¿verdad?, de identificar y también más difícil de demostrar, ¿no? Sí, que el claro. físico. Si tú llegas al hospital con un moratón, pues te hacen un parte de lesiones y es bastante más fácil el identificar ese tipo de violencia. Pero claro, la violencia psicológica puede ser el chantaje emocional, la manipulación, el control, el acoso a través de las redes sociales, el dame tus claves del móvil para que yo controle con quién estás hablando, todo ese tipo de actuaciones violentas o de conductas violentas, pues son, a no ser que quede registro en el teléfono o en la página web a través de la que lo estés haciendo, es muy complicado demostrarlo porque al final es tu palabra contra la mía. ¿Qué indicios podemos detectar de que estamos sufriendo maltrato psicológico? Bueno, pues hay varios. El primero es notar que no estamos a gusto del todo con nuestra pareja, el notar que las conductas que tiene hacia nosotras o hacia nuestra familia o hacia nuestros amigos pues son negativas. A lo mejor el intentar que no veamos a nuestras amigas o a nuestros amigos, el intentar que no nos juntemos tanto con nuestra familia, el tema del aislamiento social también es muy habitual en las relaciones tóxicas. Como dices, las redes sociales, ¿no?, algo que está hoy en día de mucha actualidad, también es un medio, ¿no?, para el maltrato. Tú, de hecho, trabajas con jóvenes y trabajas mucho estos temas, ¿no? Sí, doy talleres en centros educativos, desde quinto de primaria hasta bachiller o incluso FPs. Y uno de los talleres habla específicamente del acoso, de las agresiones a través de redes sociales. También hay mujeres que perciben, ¿no?, la situación de maltrato, pero que son incapaces de abandonar esa relación, ¿no? Claro, muchas veces las mujeres, una vez que llevan ya bastante tiempo con el agresor, pues a lo mejor todo ese tiempo han estado sin trabajar, no tienen a lo mejor formación o experiencia. El mundo laboral es muy complicado, no saben que pueden a lo mejor acceder a ayudas y la falta económica pues les hace muchas veces el no dar ese paso porque se piensan que no van a poder valerse por sí mismas. Pero también hay una dependencia psicológica. Claro, muchísimo, sí. Los agresores en lo que se basan es en convencer a las víctimas de que no valen nada, de que no van a valerse por sí mismas, de que sin ellos no son capaces de nada. ¿Cuál es el proceso o las fases por las que pasa una víctima de violencia de género? Bueno, pues hablando del ciclo de violencia, normalmente en las relaciones de este tipo
Se suele dar una fase de tensión, que es cuando se va acumulando la tensión, el agresor cada vez se enfada más por cosas más insignificantes, hasta que llega el momento de la explosión, que puede ser causada por cualquier cosa, desde que has abierto la ventana o la has dejado cerrada o no tienes caliente la comida, lo que sea, y llega esa agresión, ya sea física o psicológica, el insulto, el menosprecio, bueno, todas estas conductas que se pueden dar, y luego llega la fase de luna de miel, que es cuando el agresor se da cuenta de que lo que ha hecho está mal y pide perdón a la víctima, le promete que no va a volver a pasar, que al final es lo que a ellas les engancha a esperar ese cambio que luego normalmente no se produce, a no ser que haya una terapia. Creo que es muy difícil, ¿no?, dar el paso ese de pedir ayuda o de la denuncia, ¿no? Y antes, pues claro, soportan muchas situaciones de violencia antes, ¿no? Y minimizan. Cuando van a poner la denuncia muchas veces se olvidan de lo que les hacen todos los días. O sea, cuentan esa explosión que han tenido, pero no cuentan pues que todos los días le pide que le enseñe las conversaciones de WhatsApp, o que todos los días le pregunta cuando no está con ella: oye, ¿con quién estás chateando? Que te veo que estás en línea, pero no... O sea, todas esas conductas que son habituales y cotidianas, como que lo han normalizado todo y ya no es objeto de denuncia, aunque realmente eso sí que es violencia y sí que se puede denunciar. También hay muchas veces que una vez que se da el paso, ¿no?, de hacer la denuncia, algo tan difícil, luego se retira. ¿Por qué pasa esto? Porque esperan que ellos cambien, porque cuando llegan y les dicen: es que yo te quiero muchísimo, lo que ha pasado es porque no he podido controlarme, pero lo voy a intentar, esa intención de cambio que ellas creen que es real, pues es lo que les hace el perdonarles. Pero sí que es verdad que una vez que ponen denuncia, aunque la retiren, sigue por fiscalía, o sea que la cosa sigue adelante aunque ellas no quieran. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que está siendo víctima de violencia de género, que quizás desde fuera pues se ve más, pero ella no reacciona? ¿Cómo se puede ayudar a un familiar, a un amigo, a una amiga? Bueno, yo creo que estando ahí, porque muchas se quedan solas, o sea, no saben de quién tirar, no saben, porque normalmente la gente que está alrededor lo que les hace sentir es que son tontas. El te quedas en esa relación, cómo eres capaz, cómo lo aguantas, como el revictimizar a las víctimas es lo que luego les impide un poco echar mano a lo mejor de familia o de amigos. Tú también trabajas con hombres, ¿no? Hombres maltratadores, algo muy importante para reconstruir, sí, claro, esta sociedad, ¿no? Sí, porque, a ver, yo creo que es muy importante trabajar con hombres, porque es importante trabajar con mujeres para que no vuelvan a tener relaciones de este tipo, pero claro, si no trabajas con los hombres, su siguiente pareja va a sufrir violencia de género, entonces trabajando con ellos yo creo que se puede también solucionar el problema. ¿Cómo trabajan los psicólogos con los maltratadores? Bueno, pues hacemos no solo terapia, hacemos también psicoeducación. Hablamos pues de habilidades sociales, de comunicación. La mayoría el problema que tienen o lo que comparten es que tienen pensamientos machistas, la mayoría. Pues trabajamos todo eso, y pues la asertividad, la resolución de conflictos, la gestión de las emociones. Para eso es muy importante que ellos quieran dejar ayudar, ¿no? Sí, claro. Sí que es verdad que trabajamos también con gente que viene con penas de prisión, o sea, que lo computan por trabajo en beneficio a la comunidad, y sí que es verdad que los que vienen por obligación, pues como no tienen ese propósito de cambio, pues hay que trabajar mucho la asunción de responsabilidad, el que asuman que lo que han hecho está mal, y que le hayan denunciado no es culpa de la mujer que le ha denunciado, sino que él ha hecho algo que no debería. Bueno, Raquel, luego nos vemos en una tertulia que vamos a tener con otros expertos, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, hasta luego. Adiós.
Hola, Conchi. Hola, Monse. Bueno, ¿de dónde vienes? Pues de hacer una visita, que tenía hoy una historia, de hacer una visita. Bueno, entre otras funciones, vosotros os encargáis de atender directamente a las víctimas por violencia de género, ¿verdad? Sí. La verdad que es una de las funciones que tenemos y bueno, la intervención con las familias y los menores en los que en su situación ha habido violencia de género. Pasa si quieres y hablamos más tranquilas. Muy bien. Conchi, tenéis un nuevo programa en el Ayuntamiento de atención, ¿verdad? Sí, te cuento un poco si quieres. Siéntate y te cuento un poco porque también es importante un poco lo que quitan los espacios cuando vamos a hacer intervención o a escuchar relatos de vida potentes, ¿vale? Así que este espacio un poco redondo da más cercanía que lo que es el despacho, ¿no?, tradicional. Entonces sí, en el ayuntamiento tienen un programa nuevo que se llama UFA, está compuesto por yo, trabajadora social, los educadores y una psicóloga, ¿vale? Y lo que se pretende es hacer, pues ayudar a las familias en sus dificultades. Sí que es cierto que lo que estamos observando, y es una realidad, es que una parte importante de estas familias vienen con el componente añadido de que han sufrido violencia de género, ¿vale? Entonces una parte importante es poder acompañar a estas familias en esta reconstruir su historia de vida y sobre todo prestar atención a cómo han quedado afectados los menores. ¿La violencia de género supone un tema o un asunto muy importante dentro del centro? Sí, porque son muchas los informes que vienen del SUS, de incidencias y de actuaciones que ha tenido el SUS, nos reciben aquí, nosotros nos ponemos en contacto con la Oficina de Atención a la Víctima. Esa sería cuando está la fase en la que ya es más evidente y hay una denuncia, pero también está muy presente en las situaciones en las que las mujeres es menos consciente de dónde está, ¿no? Hay esa labor importante de poder acompañar a la mujer un poquito por delante de ella para que pueda ver dónde está metida. Luego otro momento en el que las mujeres, aunque son conscientes, carecen de estos a veces apoyos o estos para salir adelante o estos miedos a qué va a pasar. Sigue estando muy presente el tema de los menores, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis menores? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? A veces el ver a los hijos que corren peligro o que realmente les está afectando muchísimo la violencia que viven en casa es el detonante para ahora sí pongo la denuncia, ya no aguanto más, ¿vale? Y luego sería toda esa otra parte de seguir reconstruyendo un poquito la vida de la familia cuando el agresor ha salido del domicilio, ¿vale? Apoyar y reconstruir a la mujer, ¿vale? Y la reconstrucción que esto supone como madre también, ¿vale? Estas dificultades de cuando una persona no está bien, a veces le cuesta hacer estas labores de madre también. Vosotros hacéis un acompañamiento, ¿no?, a la víctima en todo el proceso, me imagino, en todo el proceso que nos cortó. Todo el proceso que nos cortó, pues estamos hablando de años hasta que la mujer puede a veces empezar a decir esto ya lo he superado. Muchas veces me imagino que tirarán la toalla, ¿no? Sí. ¿Cuándo puede ser generalmente el punto ya de inflexión, donde la mujer ya pide ayuda? El punto de inflexión generalmente suele ser cuando la mujer realmente ve peligrar su vida, ¿vale? Cuando hay sobre todo físicamente, ¿vale? Porque el maltrato psicológico se va metiendo, ¿no?, dentro de la mujer, entonces a veces es muy difícil que ella sepa que está sufriendo violencia psicológica y es más difícil a veces de demostrar que lo que es un maltrato físico o cuando la vida de sus hijos realmente empieza a estar afectada o puede empezar a peligrar, ¿vale? A veces que intentan hacer separaciones, hacen
pseudo separación de mutuo acuerdo, pero suele ser un poco envenenado esto porque te separas del agresor pero no trabajas un poco toda la afectación que has tenido. Vosotros estáis en correlación con otros profesionales, ¿no? Sí. Para todo este proceso, ¿no? De denuncia, de separación, de la víctima. Bueno, cada caso es un mundo, entonces cada caso empieza de una manera y termina de una manera, ¿vale? La coordinación es importantísima, el apoyo en red, el poder trabajar los profesionales de una manera coordinada, conocer los profesionales a la mujer en la que estamos trabajando es muy importante. Por ejemplo, la Oficina de Atención a la Víctima, por su forma de trabajar, ¿no? Tiene que partir de la voluntariedad de que la mujer vaya, ¿vale? Lo que pasa, claro, es un trabajo complejo porque las mujeres muchas veces no quieren sentirse hurgadas, no quieren hablar, no quieren recordar, entonces por ejemplo, es interesante el trabajo desde aquí, hacer un trabajo más light, más de apoyo, más de trabajar a lo mejor, no somos psicólogas, ¿no? Pero un poquito poder escuchar y hacer devoluciones de cómo se siente culpables, qué tiene que ver, para animarlas a que puedan ir a este apoyo psicológico, ¿vale? Por eso es importante el saber y trabajar en red, igual que con policía, ¿no? Estar un poquito más cercanos para por si él se acerca o está acercándose para que la mujer se sienta protegida y no vuelva a esa relación, no por el hecho de volver a la relación en sí, sino se ha trabajado cómo es esa relación, ¿vale? Lo interesante sería poder trabajar también con estos hombres. Eso sería, bueno, pues un poquito a donde aspirar, que estos hombres también puedan ser tratados, ¿vale? Tanto a nivel de pareja como a nivel de padres. Luego vamos a tener una tertulia con diferentes profesionales que atienden también a la víctima y vamos a hablar de estos asuntos y de muchos otros más. Perfecto, gracias, Monse. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, nos vemos. Hola, Cita. Hola, ¿qué tal? Bueno, eres inspectora, ¿verdad?, de la UFAM. Sí, soy la responsable del grupo de la UFAM, que es la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de aquí de la Jefatura Superior de Policía de Logroño. ¿Y de qué se encarga la UFAM? Pues la UFAM se encarga de todos los casos de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual y todo lo relacionado también con los menores, incluyendo las desapariciones de ellos. La violencia de género, ¿qué porcentaje o más o menos cuánto ocupa en esta unidad? Pues porcentaje exacto la verdad es que no lo sé, pero es verdad que ocupa bastante más de la mitad, igual el 70% del trabajo de la UFAM es la violencia de género. ¿Y cuántas unidades dentro de la violencia de género tiene la UFAM? Pues la UFAM está estructurada como en dos grupos, que es UFAM Investigación, que se encarga, bueno, como el propio nombre indica, de la investigación de los delitos, que es donde se recogen las denuncias, se hace toda la investigación y se llevan los atestados, los trámites que realizamos al juzgado. Y luego está UFAM Protección, que son los encargados de llevar la protección de las víctimas. ¿Cuántas personas están encargadas de estas dos unidades aquí en La Rioja? Pues somos 12 personas. Estamos, 9 en UFAM Investigación y 2 en UFAM Protección. ¿Y cuántas personas tenéis en protección ahora mismo aquí en La Rioja? Pues en protección únicamente, ahora hay 2 personas que se ocupan de la protección de las víctimas. Y en función del nivel de riesgo que tengan asignada, pues se distribuyen entre Policía Local y Policía Nacional. Bueno, tenéis diferentes tipos de protección, ¿verdad, Cita, para las víctimas? Sí, parte de la protección la lleva Policía Local y parte de la protección la llevamos también la Unidad de Protección de Policía Nacional. Y está distribuido según el nivel de riesgo que aporta el sistema Biogen, que es el que evalúa el riesgo de manera como más objetiva a la víctima, siempre respondiendo como las mismas preguntas, para que tampoco sea el evaluador o el que realiza el atestado, por así decirlo, o recoge la denuncia,
el que esté como condicionando el nivel de riesgo de la víctima en función de sus percepciones. Es importante también decir que el nivel de riesgo no se puede bajar. El que nos da el sistema únicamente se puede subir, pero bajar no. Y hay 5 niveles de riesgo, que son el mismo para toda España, que son no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Actualmente, por un convenio que hay con Policía Local, en los niveles no apreciado, bajos y extremos los lleva Policía Nacional y medios y altos los lleva Policía Local. Más o menos, para que nos hagamos una idea, supongo que cada mes, claro, esa cantidad fluctúa, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántos detenidos hay por violencia de género aquí en La Rioja al mes? Pues por violencia de género solemos tener igual entre 25 y 35, vamos a poner una media como de 30 detenidos por violencia de género mensualmente. ¿Eso qué supone? ¿Una cifra alta, baja, media respecto al resto de detenidos? Es una cifra bastante superior al del resto de detenidos. Para el resto de delitos no suele haber esas cifras. ¿Va? O sea que es un problema realmente importante, ¿no?, el de la violencia de género. Sí, la verdad es que es un problema importante que, bueno, creo que ya casi todo el mundo en la sociedad en plan lo conoce y cada vez pues la gente se está animando más a denunciar, pero aún así cuesta mucho que la gente que está sufriendo violencia de género venga del paso y que sepa que para poder comunicarle los recursos o las ayudas que puede tener y nada, y que sepa que estamos aquí para ayudarla. ¿A través de qué vías os llegan las víctimas de violencia de género? ¿Llamadas? ¿Vienen aquí a denunciar? Pues la verdad es que la mayoría de las víctimas vienen a denunciar o acompañadas o bueno, asesoradas también por oficinas que hay de asistencia a este tipo de víctimas, pero también otras muchas llegan a través de intervenciones que tiene Seguridad Ciudadana. Cuando alguien llama al 091, pues nuestra sala en plan comisiona un indicativo que se persona en el domicilio o en el lugar donde esté y ya pues habla con la víctima, detiene al agresor en caso de que sea necesario, la lleva al hospital si tiene que ser asistida y ya después iniciamos aquí los trámites en la UFAN. Me imagino que es un momento muy delicado, el momento en que viene la mujer a denunciar, ¿verdad? Porque claro, es un paso muy importante para ella que en muchas ocasiones o en la mayoría les cuesta mucho dar, ¿no? Me imagino que vuestro trato tiene que ser pues muy cuidadoso, ¿no? Sí, la verdad es que intentamos que el trato sea lo más cuidadoso posible porque sabemos que es un paso muy difícil, que hay gente que le cuesta mucho tiempo dar, entonces tratarlas con el mayor respeto y comprensión que podamos. La gente de esta unidad son personas que están especializadas, que también pues tienen unas ciertas características igual personales para este tipo de delitos. Entonces pues se les trata pues con el mayor cariño, en plan profesionalmente hablando posible y que se sientan arropadas y que cada caso pues también es importante para nosotros. Conocéis, me imagino, muchos casos en los que se ha puesto la denuncia y luego se ha retirado, ¿no? Sí, desgraciadamente hay muchos casos en los que pasa eso y que luego pues llega al día siguiente o bueno ese mismo día al juzgado y retira la denuncia, pero ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Muy bien, Cita, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien. Luego vamos a tener una tertulia con otros expertos sobre el tema de la violencia de género, un tema, como has dicho, muy importante para esta sociedad. Vale, nos vemos, gracias. Adiós. Hasta luego.
el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hemos querido hacer un programa especial en la 7 de La Rioja y hemos querido hacer una tertulia también con diferentes expertas que han podido conocer en la primera parte del programa. Pero bueno, están aquí y vamos a presentárselas de nuevo, como no. Estamos con Cita Cascallana de la UFAM, de la Policía Nacional de La Rioja. Hola, ¿qué tal, Cita? Hola, Monse, ¿qué tal? Estamos también con Raquel Toribio, que es psicóloga y es vocal de Igualdad y Violencia de Género del Colegio de Psicología de La Rioja. Hola, Raquel. Buenas tardes. Y estamos también con Conchi Fernández, que es trabajadora social del Ayuntamiento de Logroño, especializada también en la violencia de género. Hola. Bueno, vamos a empezar con datos, ¿no? En 2021 los asesinatos por violencia de género en España fueron 44. El año que más asesinatos por violencia de género registramos en España fue en el año 2008, que fue el número 76. Y en 2022, hasta septiembre, se han registrado 34 asesinatos por violencia de género. Parece que hay una tendencia a la baja, pero nos preguntamos, ¿no?, si esto es puede ser producto del confinamiento que hemos sufrido estos 2 años de pandemia, o creéis que ha habido una evolución en la conciencia, ¿no?, de la sociedad española respecto a este asunto. Bueno, pues queremos creer que ha sido una evolución de la conciencia, pero aún así hay que pensar que 34 personas son muchísima gente, 74 desde luego es una cantidad desorbitada, pero bueno, 34 es mucho y hay que seguir trabajando desde luego en ello, y como hemos estado hablando antes, además de los asesinatos, que es lo más visible que se ve, detrás de eso hay mucho detrás y hay muchísima gente que está sufriendo violencia machista, aunque no se les llega a matar, que desde luego no es necesario. Raquel, ¿qué opinas? Bueno, sí que es verdad que socialmente estamos como más concienciados con este tema, pero realmente yo creo que en los 3 últimos meses del año todavía lamentablemente vamos a tener algún caso, porque normalmente suele haber varios. Entonces esperemos no llegar a los 44 del año pasado, pero yo creo que no podemos ser tampoco tan optimistas, porque vamos a tener más datos negativos. Y como decía Cita, que al final no es solo los casos de asesinatos, que hay otros muchos sucesos que no se visibilizan tanto. Conchi, ¿qué opinas? Porque en el confinamiento ha habido también, quizás, ¿no?, se han aguantado más las víctimas, porque han tenido que convivir con el agresor, ¿no? Sí, yo creo que eso se ha quedado evidenciado, que era una falsa calma, ¿no?, demostrada porque pues los agresores a lo mejor no querían montar tanto escándalo, que se enteraran las mujeres a dónde vas, ¿no? Todos esa sensación de vacío que había en la calle, eso ha sido evidente. Y al hilo de lo que comentáis, habría que ver qué hay debajo de esta puntita del iceberg, ¿no? Todo lo oculto, y un poco como decíamos, las mujeres que más les cuesta ir a poner la denuncia, la que más años lo lleva sufriendo, más tiempo lo lleva normalizando, y ahora, ¿no?, ahí es donde tenemos un grave problema y muchísimo trabajo que seguir haciendo, ¿no? Sí. Poder sacar a la luz esos casos. Sí. Sobre todo. En cuanto a las denuncias, ¿no?, por violencia machista, hasta septiembre de 2022 aquí en La Rioja se han registrado 577 denuncias, 101 más que en el mismo periodo de 2021. Aquí vemos claramente que el efecto del confinamiento, ¿no?, pues habla de esa falsa calma que nos contabas tú, ¿no, Conchi? Sí, sí. Y que cada vez hay una cierta tendencia a no aguantar, a no permitir conductas que no sean de buen trato, eso está ahí, pero sigue siendo muy evidente esta falta de conciencia que veníamos hablando un poco, sobre todo de la gente joven, ¿no? Hablando con Raquel, ¿no?, ese mito del amor romántico, de tener que encontrar una pareja que me sea celoso porque si no, no me quiere, ¿no? Ahí tenemos muchísimo todavía que hacer, aunque estas denuncias son muy necesarias y muy evidentes, algo estamos avanzando, pero queda todavía todo este trabajo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Raquel, tú trabajas, ¿no?, con
maltratadores o potenciales, ¿no? Maltratadores, ¿verdad? Con los hombres. Ahí hay un trabajo muy importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es importante trabajar con las víctimas porque evidentemente necesitan un apoyo psicológico y recursos y demás, pero creo que es básico trabajar con los agresores porque si no haces un trabajo con ellos, sus siguientes parejas van a ser víctimas también. Bueno, la educación, ¿no? Algo tan importante, ¿no? En cuestiones de violencia de género, algo que es el pilar, ¿no? El hilo conductor de nuestras vidas, que sin esa educación, esa cultura no puede avanzar la sociedad, ¿no? Efectivamente, en plan, como bien has dicho, Monse, yo creo que la educación es el pilar para intentar erradicar toda esta problemática y que a ver si poco a poco la gente se va concienciando más, viene más a denunciar y se les puede atajar de alguna manera el problema que están sufriendo. Y la verdad es que la iniciativa esta que ha tenido La Rioja me parece buenísima porque hay que trabajar también con la otra parte que pues es causante del problema y que si no se trabaja, como ya dice, se puede seguir repitiendo en el tiempo y tenemos una víctima y si se puede evitar la segunda, pues la verdad es que es una muy buena iniciativa. Y al hilo de esto, lo que tiene que la tarea todavía aún pendiente de trabajar con los agresores que además son padres, ¿no? Que tenemos una gran labor en la que todavía, a pesar de todo la expectación y a veces no viene entendido, pero es necesario trabajar con estos hombres que además son padres, ¿no? Porque al final los menores a veces se quedan un poco también, ¿no? Un poco sí, ahí como desamparados, sí. Y con este conflicto de lealtades de hacia el padre que no siempre lo viven mal, ¿no? De esto. Bueno, pero sí que es verdad que un agresor que está agrediendo a la madre tampoco está dando buen ejemplo a los hijos. Eso es verdad. Entonces, pues lo que dices, es necesario también trabajar esa figura parental, esas habilidades parentales para que sea una figura positiva con sus hijos e hijas. Y que de alguna manera los propios hijos puedan ver que hay una modificación de conducta y un cambio, que también es una forma de enseñar, ¿no? Y que estos chavales no van a repetir en sus parejas estas relaciones aprendidas en casa, ¿no? Que es una manera correctiva. La masculinidad entendida como la entienden los agresores, pues que no se transmita a los hijos y a las hijas, para que no busquen relaciones pues que se parezcan a lo que tenían sus padres. Eso es. Es la única comunidad, ¿no? En España donde se hace este programa, ¿verdad? Sí. Con los agresores. No sé qué tipo de personas van a ese programa. Bueno, pues personas de todo tipo, pues desde los 18 años hasta más de 70, gente con estudios, sin estudios, con dinero, sin dinero, o sea, es que agresores y víctimas hay en todos los estratos sociales y en todas las culturas. O sea, muchas veces se piensa que es un problema del alcohol o es un problema de los inmigrantes, pero realmente nada que ver. ¿Y qué es lo que motiva a esos hombres a apuntarse a esos programas? Bueno, pues generalmente una llamada de atención de la pareja. Cuando la pareja les dice esto ya no lo soporto más, tienes que buscar ayuda, es cuando se plantean que hay algo en ellos que falle y que tiene que cambiar. Bueno, en esta tertulia tampoco podía faltar, pues claro, la voz de todas esas víctimas que sufren en sus carnes pues esos malos tratos o los han sufrido y se han atrevido a pedir ayuda, ¿no? A denunciar. Vamos a escucharlas. ¿Tú sufriste malos tratos físicos? No, sí que hubo muchos enfrentamientos para llegar a ese punto, pero no. Nunca me puso un dedo encima, la verdad. ¿Pero qué tipo de cosas, por ejemplo, tú te sentías agredida? Bueno, pues en el tema sexual, la verdad, había momentos muy desagradables. El chantaje, había mucho chantaje prácticamente todos los días. Los insultos, la manera de decirte las cosas, o sea, todo muy emocional. O sea, el maltrato ha sido muy emocional hacia mi parte. Ya hacia los niños fue otra cosa. ¿Qué es lo que te hace ya decir, bueno, hasta aquí? Ya,
Pues mira, el malos tratos hacia mis hijos, sobre todo hacia el niño, el del medio. Escucharlo llorar, escucharlo discutir o discutir con su padre, enfrentarse a su padre porque le había pegado, le había tirado un zapato, le había dicho muchas cosas y luego que se lo negara a él en la cara, pues han sido situaciones que yo no voy a permitir. Te decides y ya denuncias, ¿no? Sí. Me imagino que ese paso es muy complicado. Sí, mucho. Muy... O sea, lo pasé muy mal, con mucha angustia, con mucho nervio, mucho miedo también de lo que pudiera pasar, miedo de cómo reaccionarían mis hijos, o sea, miedo de qué iba a hacer yo después de ese día, de estar en el juzgado, en la policía. O sea, es un momento complicado, y más cuando no sabes qué viene, o sea, qué va a pasar, cómo van a ir las cosas, además con 3 niños pequeños, 3 niños menores de edad. Siempre me imagino que se tiene la esperanza de que va a cambiar esa Sí. persona, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantaste, por así decirlo, hasta que ya hay una denuncia? Pues mucho tiempo, y de hecho hablando con gente que ha estado conmigo, no te das cuenta y dejas pasar años. ¿Cómo reaccionó él cuando le denunciaste? Muy mal, sorprendido, no se lo esperaba, para que siguiéramos igual, que siguiéramos perdonando, y no le gustó. ¿Cómo era esa violencia? ¿Cómo era esa situación antes de denunciar? Permanentemente llamadas de teléfono, mails, cosas que le decía a mi hijo, criticando a mi persona o lo que yo hacía, siendo muy pequeño. Y claro, a mí eso me afectaba un montón, porque que me haga cosas a mí o que me lo haga pasar mal, lo puedo asumir, soy una persona adulta, pero a mi hijo no, porque ahí me destroza. Eso era una vez ya os habíais separado, me imagino, ¿no? Sí. ¿Cuándo ocurre la separación? Mucho antes de la denuncia, entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque había cambiado de forma de ser, sus actitudes cada vez eran más violentas, verbalmente hablando, muchos gritos, un modelo de referencia que no quería para mi hijo, ni para mí, porque me hacía daño. Violencia psicológica. Sí. Sí. Y contra las cosas. ¿Maltrato físico? No, nunca. ¿Ese cambio que dices fue de repente o fue progresivo? ¿O cómo lo percibes tú, vaya? Fue progresivo. No sé estando embarazada, yo creo que ya empezó a cambiar de actitudes. Yo no sabía por qué, ni nunca me lo he explicado, me lo he podido explicar. Preguntar cosas normales y nunca contestar a lo que yo preguntaba. Desaparecía mucho sin saber ni dónde iba, ni daba explicaciones a la vuelta. Pero el problema surgió después de la separación, que no lo asumió. Entonces ya sufriste acoso.
sí. Acoso, amenazas, persecución. De ahí, claro, la denuncia y la orden de alejamiento, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo pasa desde que las cosas no funcionan o ves tú, pues te sientes violentada o agredida, hasta que haces la denuncia? Años. Años. Me imagino que uno siempre intenta, pues no sé, tiene la esperanza, ¿no?, de que esa persona va a cambiar, de... Eso mismo, y no cambian. No cambian. Bueno, hemos visto que en los dos casos, ¿no?, estas dos mujeres han sufrido pues maltrato psicológico, ¿no? Algo pues difícil de identificar, ¿no?, porque al final lo interiorizamos, ¿no?, y difícil de demostrar también a la hora de denunciar, ¿no? Sí, la verdad es que es la parte igual más difícil de demostrar, pero que es maltrato igualmente. Como os decía, la primera víctima, en plan, la violencia sexual también puede ser maltrato de género, las coacciones para que hagan o no hagan una cosa también es maltrato de género, las amenazas también son maltrato de género. Por supuesto que si se tienen pruebas físicas hay que aportarlas, pero en caso de no tenerlas también que sepan que estamos ahí para ayudarlas y que hay un montón de recursos y que afortunadamente contamos con trabajadores sociales y psicólogos que pueden ayudarles igual y darles, ¿sabes?, como ese empujoncito para que vengan o que puedan ser asistidas una vez después de venir a denunciar. El paso de venir a denunciar suele ser el que más cuesta y que lleva mucho tiempo detrás, pero una vez que vienen el proceso suele ser bastante rápido, al menos hasta la primera toma de medidas, y que puede alejarles de esa situación pues lo más pronto posible. Raquel, lo que decimos, ¿no?, que es difícil también identificarlo en la propia víctima que está sufriendo, ¿no?, ¿verdad?, violencia psicológica. Además es que la educación que recibimos, los mensajes culturales, tanto del cine como de los libros, nos hacen pensar que lo que nos venden de amor romántico es lo que nos vamos a encontrar en la realidad, y muchas veces es lo que las mujeres buscan y justifican el es que me está controlando porque me quiere, o es que me cela porque le importo. O sea, todas esas conductas de control al final es violencia psicológica, y en muchos casos se justifican por es que me quiere muchísimo. Bueno, Conchi, nos decían, ¿verdad?, que se sentían violentadas. La primera víctima dice violencia sexual, ¿no? Sí. Algo que parece que dentro de la pareja no puede existir, ¿no? Ya. Y con que a quién se lo cuentas, en qué contexto lo cuentas, cómo lo haces, ¿no? Cuando creo que las mujeres tienen que prestar mucha atención a su sexto sentido, que ese no va a engañar. Cuando una mujer se siente violentada y sabe que eso no lo quiere, tiene derecho a decir no. Y cuanto antes mejor. Y esto también tiene que ver con toda la gente más joven que está con las relaciones sexuales forzadas, comentábamos al principio, ¿no?, todo el acceso a la pornografía, cómo reproducen. La mujer tiene que saber que eso no es un buen trato. Y si algo te está moviendo por dentro que no quieres, tienes derecho a decir no. Y cuanto antes mejor, en el contexto más próximo al que tengas, a tus amigos, a los compañeros, a los padres sin capacidad para poder decirlo, a los profesionales, pero a prestar mucha atención a nuestro sexto sentido. Eso no es un buen trato, ¿no? No te digo ya cuando estás en una relación ya más de compromiso con el marido, es muchísimo más dificultoso, ¿no? Hemos visto ese problema, el maltrato psicológico en cómo, ¿no? Dices, el chantaje ese de es que claro, si me quisieras lo harías. Eso es, ¿no? Que muchas veces él lleva a esa violencia sexual porque las víctimas consienten hacer cosas que no les apetece, porque es que les tienen que demostrar a ellos que sí que les quieren. Y nuevamente el rol masculino y el rol femenino tradicional de que la mujer tiene que complacer, ¿no?, al hombre, ese papel sumiso y subordinado de complacente en lo sexual y de cuidadora, ¿no? Que esto también es una trampa en la que suele caer la mujer, ¿no? Tiene problemas, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a salvar, conmigo va a cambiar, ¿no? Porque como me quiere. Como me quiere, y porque yo soy cuidadora, conmigo va a cambiar, ¿no?
estas falsas creencias que la propia mujer tiene, ¿no? Antes hablábamos de la identidad masculina, las nuevas masculinidades, cuánto tenemos que seguir trabajando en esta línea con la identidad femenina, ¿no? Y de quitar estos mitos. Eso es. Es un poco alarmante eso lo que estábamos diciendo antes, de que cada vez igual más jóvenes, en la violencia sexual que se va dando, de que viene eso con 16, 17, 18 años, en plan, a contar algunas situaciones que, como, que tienen interiorizadas, pues igual, pues por películas o por libros, en plan que vean, o idealizadas de alguna manera las relaciones, y que piensan que eso va a cambiar, y que realmente, en plan, si ya te está haciendo eso, en plan, llevas 3 meses de relación, en plan, es un sitio como para huir, en plan, y buscar ayuda. Y siempre lo decimos que igual cuesta, pero es verdad que luego hay profesionales, en plan, que tanto, bueno, desde nuestro lado, en plan de la policía, como desde el otro lado, que pueden ayudarles a salir de ahí, en plan, o ayudar, en plan, a llevar como mejor la situación que hayan sufrido. Entonces, que no sé, desde aquí como dar un poco, en plan, o tender una mano para decir, sabes, que nadie está solo, en plan, que tienes el problema, puedes venirlo, contar, ¿sabes? Nos lo cuentas, en plan, intentamos solucionarlo de la mejor manera posible, y que todo tiene solución, por así, que no se vean como estancados en un sitio, en plan, decir, es que ya me ha pasado esto, ya no voy a poder volver a disfrutar, en plan, como no de la vida de las relaciones. No cerrarse a ese amor que se supone, según el cine, que solo nos toca a uno en la vida, que hay más allá de lo que te está pasando, hay más gente, que somos muchos en este planeta. Y por lo menos poder ir a un sitio, por lo menos a contarlo. Ya veremos si es denuncia o no es denuncia, pero un sitio donde decir, esto a mí me chirría, esto muy normal no es, ¿no? Sobre todo este control que están ejerciendo, sobre todo en la gente joven, con todo el control de las tecnologías, de las redes sociales, en cómo lo hacen, ¿no? Que es muy sutil, que no te das cuenta, pero que es que estás completamente atada, ¿no? Por lo menos poder ir a... que se puede ir a los distintos sitios a poder, por lo menos, consultar. Efectivamente. Sí, porque realmente yo creo que ahora mismo la gente joven aprende las relaciones sexoafectivas a través del porno, lamentablemente. Se ha descubierto que chavales de 10 o 12 años están accediendo de manera habitual a páginas porno. Eso es. Ya. Sí, y normalizar igual como esas situaciones como si fuesen de la vida real. Que luego intentan llevarla a la práctica, muchas veces sin consentimiento de la pareja, y claro, eso puede ser, pues eso, violencia sexual. Sí. Bueno, eso se combate con educación, ¿no? Claro. Porque es lo que estábamos diciendo, si nos estamos formando a través de pues, páginas pornográficas, ¿verdad? Sí. Pues mal asunto, ¿no? Sí. Bueno, hemos escuchado a las víctimas como decían, llegaba ese momento que decían, bueno, hasta aquí, ¿no? Voy a denunciar. Pero hasta ese momento, claro, es muy difícil dar el paso, es muy difícil salir, pedir ayuda, decir, me pasa esto, porque primero hay una negación, ¿no? Hay un momento en el que no queremos, ¿no?, que se sepa. ¿Por qué queremos ocultarlo? Cuando nos roban un bolso, nos roban el móvil, salimos y lo denunciamos. ¿Por qué no denunciamos esto? Porque nos cuesta asumir que hemos sido nosotras las que hemos elegido esa pareja. Entonces el asumir es que yo estoy aquí porque quiero, se sienten responsables, que no lo son, pero... Sí, pero es lo que dice Raquel, que igual al haber elegido ellos esa persona, como que tienen que tragar con ciertas cosas que, por supuesto, en plan, no son tolerables, pero es como, bueno, yo en plan he empezado con él, o yo me he casado con él, o yo no sé cuánto, y llevamos no sé cuánto tiempo, y ya luego si hay hijos, por ejemplo, o algo así, es como, bueno, aguanto porque tengan a su padre, o aguanto porque, ¿sabes?, hay otra figura, y realmente se está haciendo daño. Más daños. Sí, y que a los menores pues tampoco les viene bien, y muchas veces pues eso se están utilizando como... entre como una y arma, otra parte, como arma arrojadiza. Esto sería como un poco en la ratera, ¿no? Una separación a tiempo, es una gran victoria para la mujer y para los propios hijos, ¿no? Entonces, ante la duda... Bueno, decían estas mujeres que, bueno, que ya había llegado su límite, ¿no? La primera decía cuando ya percibió que había malos tratos hacia su hijo, ¿no? Y la segunda, cuando decía, bueno, es que no quiero un modelo para mi hijo en el que, claro, el padre esté pues violentando, ¿no?, aunque sea psicológicamente, con insultos, etcétera, a la madre, ¿no? No quiero ese modelo para mi hijo. Claro, es que es lo normal, ¿sabes? En cualquier cabeza de una persona que no esté sufriendo este tipo de situaciones, no ve como normal que una persona insulte a otra y haya un niño de por medio en plan que lo esté viendo.
mucho menos igual si son dos personas que en principio se quieren o que el niño tiene como referencia, que al fin y al cabo si tú aprendes eso desde pequeño vas a pensar que las relaciones igual de pareja se puede consentir ese tipo de situaciones. Y que el amor y las agresiones pueden ir juntas, que no deberíamos normalizar eso. Sí. Eso es. ¿Cuándo llega el punto, Conchi, ya que dicen las mujeres, bueno, hasta aquí voy a denunciar? En este caso hemos visto que la barrera eran más los hijos, ¿no? Incluso la segunda mujer decía que, bueno, que me lo haga a mí, vale, pero a mi hijo no, o delante de mi hijo no. Yo, en la práctica lo que encontramos generalmente es esto, ¿no? Sino que nos corrobore ella, pero suele ser cuando realmente la vida de la mujer corre mayor peligro o empieza a ver peligrar la vida de sus hijos, ¿no? Cuando la situación está ya muy desbordada. Sí que empieza a aparecer nuevas denuncias, ¿no? Otro tipo de denuncias de un poquito antes de llegar a tanto, con lo cual es más recuperable también la propia esencia de la mujer, ¿no? Lo que hay que intentar tender es a que pongan antes la denuncia o que intenten retirarse antes de esa relación, ¿no? Porque el otro ya deja más trauma, deja más erosión en la propia mujer y en los menores. Sí. Nosotros también lo que siempre recomendamos es que vengan, en plan, y ya valoramos la situación allí a ver si es delictiva o no es delictiva, y en caso igual de que no sea delictiva pero puede reconducirse de alguna otra manera, pues avisar a servicios sociales, en plan, o recomendarles que vayan a la oficina de la víctima o a algún otro sitio que puedan ayudar en la situación que tienen, que aunque no sea delito no es que todo esté perdido, pero si no, pues si se puede prevenir desde antes, pues desde luego que siempre recomendamos eso, que vengan y que al menos lo consulten y luego ya una vez que esté allí pues ya vemos la salida que tiene que tener. A veces nos falta un poquito la coordinación, ¿no? El que se pueda, ¿no? En algún caso que a lo mejor sea adictivo pero no termina de dar el paso, ¿no? El que pudiera haber un poco más de coordinación entre ellos para decir, he atendido a una mujer, le he dicho que vaya, ¿no? Estate un poco pendiente porque creo que la labor nuestra de base es un poco esta labor de concienciar, de poder sentirse acompañadas para todo lo que viene, ¿no? Que eso a veces es lo que les cuesta a veces el hacer, incluso poder derivar al apoyo psicológico, fortalécete para ir a hacer esto, mira que te vas a, ¿no? Y que pueda haber un trabajo más en red, incluso antes, un poquito de la denuncia, porque si no van... Sí, incluso acompañarlas a poner la denuncia para que hagan constar cosas que a lo mejor en ese momento ni se plantean que pueden añadir. Sí que existe la posibilidad, y sí que cuando se llama a la letrada en plan de oficio que puede asistirles para la toma de declaración, sí que se llama a veces a trabajadores sociales o ya vienen acompañados de ellos para ayudarles y eso darles como ese empujoncito o ofrecerles en plan las ayudas que pueden tener, pero es verdad que por ejemplo la ayuda psicológica de igual de la persona que no se ve preparada pero que necesita igual pues hablar con un psicólogo y que le vaya explicando cómo va a ser el proceso de una manera igual más detallada y se le explica, pero... Y que además el ámbito policial o jurídico como que echa un poco para atrás, sí. Sí, intentamos que sea de otra manera porque vamos vestidos eso sin uniforme, en plan todo el personal es especializado, tienen como cierta empatía, se les trata pues con todo el respeto, la verdad, y cariño en el sentido profesional que se puede y eso, pero es verdad que igual a la gente que no se anima, en plan pues recomendarles como que asistan a otro tipo de ayudas para ver si dando esa pequeña ayudita en plan pueden dar el paso de... Sobre todo la gente que lleva más tiempo, ¿no? Viviéndolo. Que es mucho más difícil, sí. Que les cuesta a lo mejor también porque no tienen unos ahorros o no tienen un trabajo del que puedan tirar si se van de casa, o que al final no es solo que me falte apoyo social para irme de casa y dejar al agresor, es que no tengo económicamente... La denuncia, ¿no? Un paso muy importante, como decimos, que en los dos casos que hemos escuchado tardan años, no se dan cuenta, ¿no? Y de repente se dan cuenta y dicen, ha pasado años hasta que he denunciado, y siempre con esa esperanza, ¿verdad?, de que esa persona va a cambiar, y cuando finalmente se dan cuenta que no va a cambiar, pues dan ese paso, ¿no? Pero tan importante como pedir ayuda, simplemente es un paso gigante, ¿no? A partir de ahí empieza la rueda, digamos, pero muchas de ellas pues retiran luego la denuncia, se echan atrás. Me imagino que habéis conocido muchos casos de estos, ¿no? Sí, desgraciadamente se trabaja
no todos los días, pero se trabaja con muchísimos casos en los que denuncian o por la mañana a primera hora van al juzgado a que resuelvan sobre las medidas a última hora de la mañana y ya retiran la denuncia, ¿sabes? O incluso al día siguiente o van a pedir que se suspenda en plan una orden de alejamiento, una prohibición de comunicación, que realmente pues se ve lo que hay detrás por querer retirar la denuncia en plan en tan poco tiempo, o llaman para intentar retirar la denuncia cuando una vez ya que pasa el juzgado no podemos hacer nada, conocemos los hechos, en plan nosotros tenemos que actuar sino de oficio, entonces pues bueno, a veces se hace un poco complicado porque es así, la retiran, al día siguiente vuelven, quieren volver a denunciar, luego vuelven al juzgado, igual vuelven a retirarla y es un poco pues que una rueda a la que... ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué proceso psicológico hay para que una persona que se ha sentido agredida y que de hecho ha dado el paso de denunciar, retire la denuncia, Raquel? Bueno, el ciclo de la violencia al final, tanto ellos como ellas se meten en ese ciclo y bueno, hay un proceso de tensión, cada vez las peleas son más seguidas, más graves, hasta que llega el estallido y esa agresión, ya sea verbal o física, pero luego el agresor pide perdón, promete que no lo va a volver a hacer y al final ellas pues les dan esa segunda oportunidad o quinta o octava que les perdonan, vuelven con ellos, pero el ciclo vuelve otra vez a lo mismo. Entonces, si es lo que decíamos, que si no hay un tratamiento, una intención de verdad de cambiar, pues es que si no se plantean que necesitan un cambio, no van a cambiar. Por mucho que ella les perdone y retomen la relación, pues si no hay una intención de cambio... Un trabajo de un profesional, ¿no? Eso es. Esto que lo puedan entender las mujeres que creen conmigo va a cambiar, ¿no? Que se requiere un trabajo de un profesional experto y una cierta querer cambiar. Eso es, ¿no? Y que el amor solo no basta. Que... El amor solo no basta, efectivamente. Y lo que hemos hablado antes, que es trabajo tanto con ellas como Eso con es, ellos, eso que es. si hay trabajo por las dos partes, mucho mejor. Sí, claro. Y un poco esta autoestima de la mujer, ¿no? Porque yo creo que va como, en algunos casos, va un poco a distinta velocidad el desenamoramiento, ¿no? Es verdad que me ha agredido, pero estoy en otro momento en el que me tengo que ir... El amor lo aguanta todo. Como desenganchando, desenamorando, construyendo una nueva, una nueva, ¿no? Que me permita saber que puedo aspirar a otra persona también. Me tengo por qué, ¿no? Identificar con esto que tengo, ¿no? Es un trabajo... O construirte tú sola, únicamente que una vez que pase eso, que tú misma puedas verte además, como fuerte de que no necesites a nadie para poder seguir con tu vida, porque realmente es así. Pero es tener la capacidad de verlo, que a veces es lo que cuesta en plan mucho, y que con educación, que es lo que estábamos hablando siempre, es lo que más puede ayudar. Y que al final si no estamos bien con nosotros mismos no vamos a estar bien con una pareja, o sea, da igual con una pareja que con otra, hay que estar bien con uno mismo porque al final el amor a uno mismo es lo que nos va a acompañar toda la vida y es lo más importante. Bueno, otro tema muy importante, ¿verdad?, adyacente o bueno, una consecuencia de también esta violencia, ¿no?, contra la mujer es los menores, los hijos al cargo, ¿no?, que sufren pues esta violencia, ¿verdad?, les sirve en muchos casos como modelo. ¿En qué lugar se quedan estos niños? Bueno, en tierra de nadie, ¿no? Se quedan... Habría que ver el caso, ¿no? Hay menores que ellos al haber son víctimas de alguna manera, al ser testigos de la violencia ejercida con la mujer, ya está reconocida la ley de violencia y la del menor, que ellos solamente son víctimas, tienen un dolor causado por ver cómo agreden a alguien que tú incluso quieras. Sin verlo, o sea, muchas veces ese ambiente de miedo, de tensión, que aunque no vean las agresiones o los insultos, ese ambiente lo están viviendo. Y luego todo el maltrato indirecto, ¿no? La violencia vicaria, que lo estamos viendo muchísimas veces, ¿no? En cómo de una manera hacen daño a los hijos para hacer daño a la madre. En cosas muy sutiles como, pues papá no me abrocha el cinturón cuando vamos en el coche, pues papá no me pone la sillita, pues papá me... ¿no? Estos mensajes que luego el niño con toda la naturalidad del mundo se lo cuentan a mamá, ¿no? Porque ya la pone en espada, entonces... Convivir con esto es complicado.
Y teniendo la obligación de dejarle los hijos al padre. Eso. Sobre esto le hemos preguntado precisamente a las víctimas y esto es lo que nos han respondido. Tienes una orden de alejamiento, ¿no? Sí, la tengo. El padre tiene derecho a ver a Sí, los hijos, ¿no? sí. ¿Cómo llevas ese momento en el que tienes que dejar a tus hijos con su padre? Pues me genera mucha angustia porque no sé lo que va a pasar. Cada visita que tienen para mí es estar ahí pendiente de lo que le pueda decir, de cómo se lo puedan tomar, de cómo vuelvan a casa, de qué es lo que me van a contar. Me genera mucho miedo, mucha angustia, la verdad que sí, mucha angustia. ¿Ellos cómo lo llevan? Bien, la verdad es que lo llevan bien. El niño es un poco más, así, un poco más, igual ha vivido más el maltrato o todo lo que ha visto, pero bien, lo llevan bien. Bien, quieren a su padre, quieren estar con él, así que bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar cuando termine la orden? Mucho. Me preocupa que si se puede, él va a tener más tiempo para estar con sus hijos, que se los pueda llevar varios días o que pueda estar aquí en donde estamos más tiempo, que pueda querer cambiar de trabajo para estar más cerca de sus hijos. Entonces tener esa convivencia más larga me preocupa. No sé cómo va a actuar, no sé, me preocupa. ¿Tú crees que utiliza a tus hijos para hacerte daño? Ahora mismo no, antes sí lo hacía. ¿De qué manera? Antes sí lo hacía, como te decía, el chantaje era mucho relacionado a mis hijos. O sea, la situación que teníamos antes, yo era la mamá mala y él era el papá bueno. Entonces sí que los ha utilizado. ¿Y cómo reaccionaron tus hijos con la denuncia? Pues una situación extraña porque ellos estaban conmigo, no sabían mucho lo que estaban pasando, sabían que papá ya no iba a estar en casa. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber tomado esa decisión? No. No. Lo volvería a hacer y no hubiera esperado tanto tiempo. Lo tengo muy claro. Tienes una orden de alejamiento, pero tu hijo sigue teniendo derecho a ver a su padre, ¿no? Sí, así lo consideran los jueces de familia. ¿Cómo lo llevas tú eso? Que cada vez que, como dices, al punto de encuentro y dejas a tu hijo con su padre. Muy mal. Y diariamente ni tan mal porque son visitas. Son visitas y pasa muy pocos días con él. Pero en periodo de verano es al 50% y en vacaciones escolares igual, al 50%. Eso es lo que peor llevo. ¿Qué es lo que te preocupa cuando dejas a tu hijo con su padre? Las cosas que puede oír, que le puede decir. Que él no sepa gestionarlo, la información que recibe de su padre, y no me lo pregunte porque no me preocupe. El no saber cómo está, el no saber qué come, el no saber si está durmiendo adecuadamente, los horarios que lleva, las rutinas,
Su salud mental me preocupa, además de la física. ¿Ha utilizado a tu hijo para hacerte daño? Sí, claro. ¿De qué manera? Hablando mal de mí, diciéndole cosas feas de su madre, no cuidándole correctamente, falta de higiene en ocasiones, triste. Yo hay fines de semana que no tengo ganas ni de comer, ni de salir a la calle, ni de nada. Pero él sigue presente a través del punto de encuentro, con quejas la mayoría de las veces absurdas, con el pediatra. Parece que tiene que ir al pediatra para demostrar lo buen padre que es y yo lo mala madre que soy. Siempre te pone el cartelito ese de mala madre. Siempre mala madre. Siempre, durante años. ¿Te hace sentir así? Ha habido momentos que hasta me lo he planteado, porque ya la inseguridad se apodera de ti. El mensaje es brutal y constante. Mala madre, mala madre, mala madre. Bueno, pues ese mensaje escuchábamos de mala madre, mala madre, mala madre, ¿no? Un mensaje constante que a través de los hijos, ¿no? Pues se hace daño, en este caso, a la mujer, ¿no? Un poco como decía ella, ¿no? Te lo cuestionas hasta si puede llegar a ser cierto o no, ¿no? Que es una forma de ir metiéndose por dentro de esta... de violencia psicológica, que es lo que hablábamos, y saben que con los niños es con lo que más daño posiblemente puedan hacerles, y psicológicamente pues eso destruye. Claro, es que al final si te están siempre mandando mensajes negativos, pues te baja la autoestima y te acabas creyendo que eso que te dicen es verdad. Y luego también interesante cuando decía, ¿no? En el primer testimonio de los niños sorprendidos porque, aunque nos oían discutir, no eran conscientes de lo que había, ¿no? Esto también es muy importante, que pueda salir a la luz y trabajar con estos niños, ¿no? Porque luego en otro ámbito, cuando personas mayores, cuidadoras de sus maridos que han sido maltratadores física y psicológicamente, hablas con los hijos, dice, bueno, yo desconocía lo que pasaba, ¿no? Sí. Qué manera de ocultar, incluso en el ámbito familiar, lo que realmente está pasando, ¿no? O bueno, igual quizás ellos también lo interiorizan como algo normal, ¿no? De normalizar la situación. Que eso es peor todavía, ¿no? Efectivamente, sí, porque luego si en algún momento de la vida ellos vuelven a vivir algo parecido, van a ver que eso es normal, o con sus parejas pueden actuar como que eso es lo normal en una relación. Claro, eso es. Hemos visto en un caso, ¿verdad?, que había un punto de encuentro en el que ahí pues hacen pues un poco los intercambios, ¿no?, para los horarios y los días que tiene que estar con el padre y con la madre. Claro, no es lo más deseable, ¿verdad?, para un niño, ¿no?, que tenga que ir a ese sitio, ¿no?, para ir con su madre, para ir con su padre, pero en muchos casos pues no hay otro remedio, ¿no? Y aquí en Logroño ni tan mal, que tenemos ese punto de encuentro, pero en pueblos en los que no hay, pues a lo mejor en el cuartel de la Guardia Civil, que es incluso todavía más traumático para los niños. Sí. ¿Cómo sufren los niños esto de la violencia de género? En muchas ocasiones, por ejemplo, bueno, en una ocasión extrema, digamos, pero vamos, el padre mata a la madre, el hijo se queda sin su madre y sin su padre también, porque su padre está en la cárcel. ¿No nos planteamos eso cuando hablamos de violencia de género, o sí? Sí, nosotros los profesionales sí, otra cosa es cómo se legisla, ¿no? Claro que sí, mira tú que quedarte huérfano, ¿no? Y si hay una familia cercana que se quiera hacer cargo y pueda, pues muy bien, pero si no hay nadie cercano, pues entra en el sistema de protección de menores
que claro, a lo mejor no le va a esperar una vida pues como la que hubiera podido tener con unos tíos, o con sus abuelos, o con algún familiar. Dejar ilusionado al niño para todo su desarrollo evolutivo, los traumas, o sea, un trabajo para años para poder recuperar un sentido a esto. Bueno, también vamos a hablar ahora del momento en que la mujer, pues bueno, da el paso, denuncia y también inicia también un proceso doloroso, ¿no?, y farragoso, en el que tiene que ir instancia por instancia repitiendo y reviviendo, ¿no?, todo el daño que ha sufrido, ¿no? Vamos a escucharlas. Si tuvieras que dar un consejo a alguna mujer que viera, pues en un momento dado que pues, algo no le cuadra o algo no va bien, ¿tú qué le dirías? Salir, preguntar, buscar ayuda, consejo, no lo sé. Hay tantas cosas, o sea, se ven tantas cosas ahora mismo y hay tantos sitios donde te pueden ayudar que no conocemos que sí, que pregunten. Que seguro que tienen una trabajadora social cerca, por decirte algo, que las va a poner en contacto con muchísimos sitios donde te van a poder ayudar a, o sea, hacer que esto que llevas sea más, poco menos fuerte y hablarlo mucho. ¿Tú te has sentido ayudada? Yo sí, muchísimo, desde el minuto 1. ¿Tú qué le dirías a una mujer, a una chica que a lo mejor empieza a ver cosas que no le cuadran? Que haga caso a su instinto y sobre todo a su cuerpo. Se nota físicamente. Si algo no está bien, a ti tú sientes como una punzada en el estómago en un momento dado. Que hagan caso a las señales propias, que no les resten importancia, que es muy importante hacerlo cuanto antes, porque el daño será menor. ¿Tú te arrepientes de algo? De haberle conocido y de no haber denunciado antes. Aunque el proceso de denuncia es un infierno. ¿Por qué? Porque parece que las juzgadas somos nosotras, perdón. ¿Tú te has sentido...? Sí. Y el daño psicológico es muy difícil de demostrar. ¿Te has sentido apoyada también en el proceso de...? Por determinadas personas, mucho. De servicios sociales, de mi propio trabajo, familiarmente, pero falta mucho. ¿Qué es lo que falta, bajo tu punto de vista? Concienciación y profesionales que sepan hacer ese trabajo. Y en el juzgado, lo mismo. Formación. Formación. Y empatía. Bueno, pues esta última mujer relataba pues, todo el proceso de denuncia pues, como un infierno, ¿no? Dice que, claro, las mujeres se sienten también juzgadas, que haría falta pues, profesionales que sepan abordar, ¿no? Con la importancia que tiene este asunto. ¿Cómo lo veis vosotras? Imprescindible, la formación especializada en violencia de género, imprescindible para poder detectar, para poder acompañar, para poder guiar, para que ellas sientan en el profesional ese apoyo que no tiene, es fundamental, lo decía antes ella, ¿no? Cuando vamos le tratamos con mucha empatía, con mucho mimo, pero otras veces no es tanto ese
ese mimo y esa, ¿no? Y cuando van al juego parece que se tienen ellas que tienen que demostrar cuando ellas son las víctimas, ¿no? Es un poco al revés de lo que tendría que ser, ¿no? Desde luego. ¿Creéis que falta, pues eso, formación en las instituciones, en muchas instituciones, que puedan atender de forma pues más correcta, ¿no? a las víctimas? Sí, pero en todos los ámbitos y en todos los niveles, desde los jueces y juezas hasta el conserje. Cuando decía hablarlo, ¿no? Una de los testimonios que decía el poder decirlo, el poder... Los médicos cuando decían, ¿no? Haz caso a las señales del cuerpo, los médicos de cabecera tienen esa habilidad de poder descubrir si fisiológicamente no hay nada que de este síntoma, vete un poco más allá, ¿no? Hay médicos que sí que lo hacen, las enfermeras son unas grandes escuchadoras, ahí también hay un potencial de detección, pero tiene que haber esta formación y tiempo, eso es verdad, el tiempo es crucial. Si tienes 5 minutos para ver a cada paciente, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿no? Y sí que es verdad que el médico de cabecera es lo que tenemos todos a mano y un agresor no va a desconfiar de que vaya al médico de cabecera, entonces muchas veces es donde pueden pedir ayuda. La complicidad, ¿no? De toda la sociedad, ¿verdad? Tiene que ser algo transversal, ¿no? El trabajo en red, a mí me parece fundamental el trabajo en red, que uno que otro... pero una red buena, que no tenga agujeros, porque si no, se cuela por ahí, ¿no? Cuando el médico de cabecera, oye, tengo esta mujer continuamente, estoy con los ansiolíticos, los depresivos, no hay nada, a mí no me llámanos, cítala, vamos a ver, la propia policía, el colegio psico, ¿no? Un poquito en red, pero de verdad tejida, ¿no? Que pueda hacer sujetar. Sí, que muchas veces a lo mejor va una mujer con diversos síntomas y no lo integran como que es todo consecuencia de que está sufriendo violencia de género. Medican de una cosa y de otra, pero sin verlo en global. La raíz o... Y ojo, el aviso, ¿no? El otro día en las jornadas de la universidad del laboratorio feminista venía una experta y decía estos trastornos de alimentación en jóvenes, ¿no? Depresión, así. Vamos a descartar también, pero vamos a descartar en serio que no sea violencia de género, que es que está muy integrada, muy oculta y muy normalizada. Poner ¿no? el foco en el problema, eso, y intentar como resolver cuál es la causa que está originando todo lo que hay detrás, y que, como eso decía Conchi, si hay como un trabajo en red en el que hay comunicación entre todos, es más fácil llegar en plan al problema real. Yo voy a barrer para casa y voy a decir que hacen falta psicólogos y psicólogas en atención primaria, en servicios sociales. Y la especialización. Sí, claro. Yo creo que en el momento en el que se le dé que se está dando, ¿no? Pero realmente la importancia de lo que tiene la violencia de género, se podrá hacer esta especialización, ¿no? Sí. Nosotras coges cualquier expediente de servicios sociales de cualquier centro de Logroño, de La Rioja, es raro que no haya una lesión de violencia de género. Es rarísimo. ¿No? Vamos a tomarnos en serio, vamos a crear todo lo que haga falta para poder prestar estos más de 5 minutos en escuchar a la mujer, a los hijos y a los hombres, ¿no? Nosotros únicamente eso como grupo especializado, pero luego hay muchísima más gente que igual no tiene esa formación, y sí que es verdad que dentro de la policía se ha intentado sacar protocolos para, por ejemplo, la gente que está en seguridad ciudadana, cuando va a un domicilio pueda saber si hay una situación de violencia de género, porque muchas veces igual vas, te abren la puerta, no, todo bien, pero tú ni has oído nada, ni te están diciendo nada, realmente no puedes, pero como que indicadores, en plan, pueden dar como la voz de alarma para que nosotros también empecemos a trabajar, y la verdad es que sí que está funcionando muy bien. Bueno, desde 2003, que es cuando hay registros de mujeres asesinadas por violencia de género, ha habido más de 1.100 asesinatos. ¿Creéis que ha variado en estos casi 20 años en cuanto a la visibilidad, la concienciación, la sensibilidad de la sociedad española respecto a este asunto? ¿Y qué esperáis para dentro de unos 5 años? A ver, la verdad es que la cifra es muy alarmante, más de 1.000 personas, es una barbaridad. Voy a ser optimista y voy a confiar en la tendencia decreciente que hablábamos antes un poquito, y a confiar en que esto se vaya reduciendo hasta que lleguemos al 0. Aún así queda muchísimo por hacer, y bueno, como las compañeras en plan también saben, es trabajo de poquito a poquito,
y a ver si con educación, dentro de, no sé si 5 años, pero dentro de igual de alguno más, haya quedado en nada esto. Sí, la esperanza es esa, pues que si este año llegamos a las 40, pues que dentro de 5 años no lleguemos a las 20 y dentro de 10 pues que lleguemos a 0, que es complicado, pero bueno, con educación y con un cambio cultural yo creo que sí que se puede conseguir. Bueno, los cambios culturales van muy despacio, Bueno, ¿verdad? pero llevamos mucho tiempo ya con esto. Se está visibilizando. Hace 10 años era, ¿no? Formaba de puertas para adentro, ahora ya hay esa cierta... Bueno, es un problema de pareja que tiene una respuesta, se está visibilizando, que apeta, el reconocimiento que es un problema de los de todo, menores, eso es. efectivamente. Que hay que implicar a los vecinos, a los médicos, a toda la sociedad, para que todos estemos ahí para las mujeres. Sí, porque antes también se decía lo de los vecinos, ¿no? Que se escuchaba y decían, no, lo que pasa en casa se queda en casa, ¿no? O cuando hay una agresión seria que sale por las noticias, que sale el típico vecino, pues yo no me lo esperaba, porque es súper simpático en el ascensor. Pero claro, en el ascensor 3 segundos y medio todos somos majos. Sí, tiene que haber pues una conciencia, ¿verdad? Eso es, ¿Creéis que en estos 20 años hemos evolucionado en ese sentido? Sí. Sí, la verdad es que sí, y se va viendo en el número de denuncias, que es el área igual que me toca a mí aquí hoy, de que cada vez hay más denuncias, la gente está más concienciada de qué es lo que es violencia de género y lo que no es igual violencia de género, pero a día de hoy culturalmente yo creo que está como mucho más claro, por así decirlo, y la educación pues que... Y la detención. Sí, A mí me parece que la clave es la detención. Estemos donde estemos, la detención. Los niños en el ámbito escolar es una gran fuente de información cuando el niño está triste, en cómo el niño viene, el que pasa, ¿no? Ahí poder prevenirlo. Poder detectarlo, prevenirlo y atajarlo cuanto antes. Está claro, cuanto más están sufriendo una situación, más difícil es la recuperación. Entonces, animar a las mujeres a que, bueno, vayan, lo que hablábamos, consulten, se informen, tomen una decisión, y este trabajo por la detención y en dotar de recursos profesionales y de tiempo para poder hacer este trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros pues esta tertulia tan interesante. Tengo que decir que cada una ha aportado pues un punto de vista diferente desde su ámbito, ¿verdad? Y nada, solamente agradeceros, y desde aquí, ¿no? Desde el Colegio de Psicología de La Rioja, que tenemos aquí detrás unas magníficas pues obras de arte, ¿no? De todos los chavales de secundaria y de bachillerato de los colegios de La Rioja que han participado en este concurso, ¿verdad? Por una relación sana que hace el Colegio de Psicología de La Rioja. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias.